Julio Bárbaro, tengo acá una pequeña biografía que me acercó Diego Huberman. Una reseña. Su militancia se inició en 1960 mientras era taxista y estudiaba ciencia política en la UBA y agronomía en El Salvador. No, al revés. Ciencia política en El Salvador y agronomía en la UBA. En el 67 fundó la Unión Nacional de Estudiantes. Sí. 67 ya era Onganía, pleno Onganía. Pleno Onganía y empezamos el apoyo a Ongaro, ¿no? A Raimundo Ongaro cuando aparece la Secretaría de los Argentinos. Sí. ¿Y se podía formar una Unión Nacional de los Estudiantes con cierta tranquilidad en esa época o no se podía? La dictadura de Onganía era una dictadura muy distinta a la que vino después. Claro, porque nosotros estamos muy acostumbrados a todas las características que tuvo la última de las dictaduras, que fue muy distinta a las anteriores. Yo no digo que Onganía era flojo, digo que en ese momento la dictadura era de otra característica, aun cuando lo más nefasto fue la destrucción de la universidad. Claro. La destrucción de la estructura de libertad universitaria a nosotros nos sirve porque éramos una isla democrática y nos avisan que también es contra nosotros. Uh-huh. La idea de los católicos de derecha y de todo ese pensamiento de la oligarquía no soportaba, no el marxismo, no soportaba la matemática, la química y la física. Nada. Nosotros exportamos pensadores al mundo. Nos educaron para el país industrial y Onganía nos avisa que vamos a hacer una colonia, con lo cual el pensamiento de todos esos hijos de los inmigrantes no servía, sobraba. Claro. Pensando un poco también, porque mucho se dice en el 76, antes del golpe, y que la gente decía que acá tienen que venir los militares, y que unos lo comentaban y otros dicen que sí, que no. Quizás eso tiene que ver con cómo fueron las dictaduras anteriores y cómo ya a nadie se le ocurre que eso pudiera haber sido posible después de la última dictadura que vivimos. Quizás antes de la dictadura y cómo habían sido las dictaduras anteriores, claro, quizás eso sí era posible. No lo sé porque no lo viví, yo nací en el 75 y le pregunto. Cuando venía el golpe éramos diputados y nos pasábamos debatiendo. El golpe era visible, lo anunciaba el diario La Razón. El título era "Se acercan días distintos". ¿Viste? Era la crónica de una muerte anunciada. Pero nosotros decíamos, ¿nos tenemos que ir o no? Los que no estamos involucrados nos quedamos. La noche del golpe nos mataron a un amigo, a Mario Herrera. Esa noche tomamos conciencia de que era a todo o nada, uh-huh, de que venía un golpe distinto, un golpe de asesinos. Claro, era otra cosa con respecto a lo de... No existe organizar una unión de estudiantes, una unión nacional de estudiantes durante la última dictadura, cosa que sí se pudo hacer durante la Onganía. Onganía, digamos, era represión, era dictadura, era demencia, pero había cierta cuota de libertad. Digo, no era a muerte, tampoco la guerrilla era un espacio generalizado que pusiera bomba y matara. Uh-huh. Digo, de los dos lados era más manso. Los focos guerrilleros que existieron en esa época, que pueden haber sido Turunco, pueden haber sido Tacorralo, eran focos, eran aislados. No había una generación como después estaba. Si pensás que yo asumo de diputado en el 73 y nos entregan a cada uno una 9 milímetros. Oficialmente la Cámara de Diputados te daba un arma. La Cámara de Diputados te daba un arma. Y todos andábamos con el arma, entonces sacaban los sacos y estaban todos y la llevaban así o asá. Una locura. Bueno, también salía. Pero claro, hay que ver el contexto. Ortega Peña y lo mataban a 5 cuadras. Claro. Digamos, para nosotros, si íbamos a hacer tiro, teníamos todo su arma. La idea de la muerte te acompañaba todo el día y la del arma también. Claro, se militarizaba. Estábamos militarizados. Del arma y de la cabeza. De la cabeza todavía más. Y digo, son conocidas actualmente sus críticas, digamos, a montoneros y otras movimientos guerrilleros o fuerzas armadas guerrilleras. En la década del 70, usted en ese momento, ¿cómo lo veía? 75, 76, ¿cómo veía esos movimientos? Crítica a quienes son mis compañeros y me sigo viendo hoy, ¿no? Uh-huh. Digo, son mis hermanos, comí asado el sábado con los que fueron parte importante de esa organización. Yo tengo una mirada, yo hago los viajes de Trelew a Buenos Aires siendo diputado. O sea, somos compañeros hasta que entra la democracia. Cuando entramos en la democracia, empezamos a debatir y ellos dicen, la democracia es pasajera, el poder está en la boca del fusil. Y nosotros decíamos, no, la democracia es para siempre, hay que apostar a la democracia. Ahí viene la pelea en serio, una discusión. Digo, cuando renuncian 12 diputados, le renuncian a Perón. Porque en la Cámara, ¿qué plantea?
reprimir la violencia. Ujú. ¿Y ellos qué dicen? Que no. Nosotros les decíamos, flaco, vos no podés ser diputado a la mañana y guerrillero a la noche. Claro. Es decir, toda democracia se defiende de la violencia. Sí, sí, además la violencia la puede ejercer el Estado y nadie más. No puede haber alguien que avale otra violencia que no sea la del Estado. Entonces, en ese sentido, te cuento, yo era parte de ellos, de esa generación, y digo, los que son testigos de mi casamiento, que me caso en el 68, son los dos últimos jefes militares de la guerrilla. Claro. O sea que no eran mis compañeros de la vida, de todo. Y mis amigos hasta el final. Y los que quedan vivos siguen siendo mis amigos. Pero el debate es otra riqueza. Yo le quiero decir a nuestros hijos, la violencia no fue lo mejor que nos pasó. Claro. La violencia la tenemos que revisar. Y Perón, cuando plantea la pacificación, tenía razón Perón. Y cuando los echa de la plaza por elegir la confrontación, yo me quedo en la plaza. Y ese debate hay que darlo, porque si no le damos como una... Sí. Perdón, Julio, y digo, porque ahora yo también lo veo para atrás, y usted cuenta lo que usted a los diputados le dan un arma, y digo, me parece una locura, me imagino los tiempos que corrían, el clima de violencia que se vivía y demás. Pero ahora, en ese momento, ¿cómo se enfrentaban los movimientos políticos, la juventud, por ejemplo, desde el Estado a una organización criminal como era la AAA? ¿Cómo la enfrentaba si no era a través de la lucha armada? No, vamos por partes. Primero, la AAA, que es nefasta, porque es decir, yo nunca fui amigo de los milicos ni de la derecha. No, está clarísimo. Eran lo monto. La AAA es el resultado de es posterior a Rucci, no es anterior a Rucci. Es decir, nosotros, si vos ves los operativos militares entre la guerrilla y los militares, el operativo Independencia contra los inundados, todo eso, es decir, en el principio es la convivencia. Luego, el demente de Firmenich, y hoy hay una nota mía en Clarín, cuando mata a Rucci, cuando decide matar a Rucci, decide apretar a Perón. Rucci era cabeza de la CGT y el sindicalismo de Perón, por decirlo así. Pero también era el amigo nuestro, no había una fractura. Pero ¿quién era Rucci y quién podía querer matarlo para los que escuchan y que no conocen la historia? Porque Rucci es un tema que está saliendo ahora a la luz y se está empezando a debatir ahora de nuevo. Era el secretario de la general de la CGT. Sí. Lo que hoy puede ser Moyano. Pero que en aquel momento Rucci o Baldini no eran grandes poderes, digamos, organizativos. Eran buenos tipos que jugaban para el momento, para la coyuntura y para Perón. Cuando vos ves la vuelta de Perón, está Rucci y está Valmedina. Éramos todos juntos. Entonces, la muerte de Rucci es una decisión de Firmenich, convencido de que el poder militar tiene que ser de él, y que ese poder es el que viene. Entonces, ellos buscan la guerra, y buscan que la democracia se debilite. Y esta es la pelea con Perón. Y la verdad que Perón no era reformista, Perón tenía razón. La violencia, elegir el camino de la violencia era elegir el suicidio, porque el régimen era fuerte en la violencia y el pueblo era fuerte en las elecciones. Sí, claro. Entonces, la violencia era un policía que ganaba 500 pesos, era lo mismo que un Paco Urondo o un Walsh. Vos formabas un cuadro toda la vida para que termine siendo par con un tipo que no valía nada. Claro, con un policía o con un milico que tiene un arma. Exactamente. Es interesante, y es interesante la historia que se vuelve a repasar, que se vuelve a contar, y me parece que Julio es uno de los tipos interesantes para escuchar, justamente porque estuvo ahí, la vivió, y es un tipo de cabeza abierta. Recién antes de entrar al aire hablábamos un poco sobre las ideas y sobre las ideologías, y yo le decía que no me acuerdo de quién lo leí, pero que escribía sobre que la ideología tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo, porque la ideología te limita y te pone un límite a tu pensamiento. Si vos no te animás, o por la ideología no te animás a pensar un poco más allá de algo que la pueda cuestionar, en definitiva estás limitando tu cuestionamiento, no estás sacando toda la racionalidad que puedas sacar de pensar algo. Sí, no, pero pienso también que la ideología, una cosa es querer imponer una ideología, ¿no? Y querer violentar a otro porque vos decís que tu ideología es mejor que la de otro. Pero me parece que es imposible pensar el mundo sin una ideología. Todos tenemos una ideología. Todos tenemos un conjunto de valores que nos permiten configurar la realidad que vemos. Yo siempre insisto con una frase de Camus que decía: debería existir el partido de los que no estén seguros de tener razón. Sería el mío.
Entonces, Claro. ¿qué era el peronismo? ¿A dónde entramos? Un jolgorio donde uno era de izquierda, otro de derecha, otro de centro. Todos cuestionábamos a Perón, discutíamos. ¿Por qué yo no coincidía con mi amigo Néstor Kirchner y con mi amiga Cristina? Hemos sido, digo, yo he Senado 100 veces con cada uno de ellos, con los dos. Porque no banco que el pensamiento del poder de turno impida mi disidencia. Si yo no puedo dar un apoyo crítico, prefiero irme a mi casa. Porque haber leído toda la vida y decir, ¿qué es la política? El sueño que tiene uno de aportar una idea. Si todas las ideas vienen de arriba y lo nuestro es aplaudir, cosa que se dio siempre en la izquierda, ¿por qué es la ruina de la izquierda? Porque aplaudieron a Fidel Castro hasta el final. Yo me pregunto, ¿yo hubiera vivido en la Cuba de Fidel? La verdad que no. A mí me duele lo de Fidel. No soy un fascista que festeja el fracaso de Cuba, pero no le invento un éxito que no tiene. Y soy una persona que fue 6 veces a Cuba. Digo, y tengo un gran respeto. ¿Pero qué es la izquierda? Esta cosa de aplaudir hasta el final. Tiene un jefe y los demás obedecen. ¿Y el peronismo qué era? Un jolgorio de ideas. Sí, achicamos ese espacio de debate, y cuando la idea es una sola es agonía. Cuando yo vi Apocalipsis Now, dije, los yanquis son capaces de autocriticarse de Vietnam. Están vivos. Cuando la autocrítica se agota, es que un pensamiento también está agotado. A mí, perdón, Berco, un segundito, que quiero seguir con este tema. Me pasa eso con la militancia, cuando se habla tanto de que ha resurgido la militancia. Y si yo veo un grupo, ponele la Cámpora, que su militancia consiste en sacudir banderas y aplaudir y siempre vivar, digo, no, para mí, a mí, ponele, el que más simpático me cae es Wiener. Y yo puedo decir, y en octubre me parece que lo voy a votar, pero que yo vote a Wiener y ponele que se diera un milagro y Wiener ganara la presidencia, yo no voy a estar bancando acá a Wiener en todos los programas. Todo lo contrario, mi voto es exigencia. Mi voto es, tenés que estar a la altura de lo que yo estoy esperando de vos. Y si vos haces una mala, claro, yo no voy a salir a cubrirte porque hiciste una mala. Yo voy a salir a criticar y voy a salir a cuestionar y voy a salir a aportar cosas para que las cosas sean mejor. Pero son gente, a ver, yo con Horacio González antes, en el 73, éramos como hermanos. Con Feynman y lentamente son mis amigos de toda la vida. Y me he ido tomando distancia. ¿Y por qué tomé distancia? Y porque para mí, nosotros iniciamos juicio político a López Rega, en pleno poder de López Rega. Digo, la democracia existe si hay rebeldía. Si se achica la rebeldía, se cae la democracia. Ahora, Julio, esto del jolgorio, de aquel jolgorio, ¿no?, de ideas donde cada uno podía aportar, a la cuestión verticalista con la que la mayoría de la gente tiene asociado al peronismo, porque en realidad la mayoría de la gente tiene asociada la idea de autoridad interna en un partido al peronismo, no a la izquierda, al revés. ¿Cómo se dio la transición entre una cosa y otra? ¿O cree usted que puede llegar a volver a ver otro peronismo, si lo hubo? Primero, el peronismo yo siempre digo que es un pasado. Yo nací en el peronismo, no habito en él. Hoy ser peronista tengo que explicar tanto que nada. Es la identidad cultural. Si el peronismo no es un partido. Eran los Cabecita Negra y los hijos de los inmigrantes que dijeron la identidad de la Argentina está acá. Y estaba Homero Mansi, Cátulo Castillo, Enrique Santos Discépolo, Nelly Omar, que era su voz femenina, Hugo del Carril y Marechal. Ese mundo era contra el mundo de Borges, pero no porque era en contra, sino porque había una visión, una identidad cultural que era distinta. Eso es el peronismo. Ahora, esa identidad cultural se impuso. Entonces, peronistas somos todos, decía Perón, y tenía razón. Me acuerdo que Helva nos contaba desesperado. Volvió de Madrid. Le dije al general que me estaba haciendo peronista y me miró con pocas ganas y me dijo, ahora que yo dejé de serlo, le dijo. Pero... Ahora, el peronismo era orden en el final, pero nunca en la vida. Ya, me acuerdo que Perón dijo, voten a Frondizi. Cuando dijeron, vio que votaron tanto en blanco, y los leales son los que votan en blanco, son los que son rebeldes. Los otros no. Siempre fue un jolgorio. El verticalismo era una idea del poder frente al voto. Lo demás, ¿por qué Cámpora era famoso por ser leal? Porque era el único. Todos los demás eran todos sublevados. John William Cook decía, viva Cuba. ¿Viste? Era la vitalidad. Por eso entraron los montos, por eso entramos nosotros. Cada sector era propietario de un pedazo de ese pensamiento. ¿Usted siente que ahora no hay más eso? ¿En qué momento? No hay más eso. Yo te lo discutía. Yo le decía a Néstor, que fue mi amigo. Néstor, no quiero ningún cargo con vos porque aguantamos 24 horas solos juntos. Se reía y me decía, bueno, agarra el confer que estás lejos y no nos vamos a enojar. Pero
Digo, yo se lo dije entrar y tuve un gran respeto por ellos, pero no me banco eso. Hay tipos que nacieron para eso y hay otros que no nacimos para eso, punto, nada más. Seguimos charlando con Julio Bárbaro, que tiene la gentileza de visitarnos hoy, de todo, un poco de... porque tenías que dar el pronóstico cuando entraba esta cortina y yo me metí. Sí, te gusta bailar con esta cortina. ¿Querés saber el pronóstico del tiempo, Julio? ¿Cómo va a estar? Sí. Mañana va a haber 28 grados de máxima y 16 de mínima el día jueves. Mínima 18 grados y máxima de 25, y el cielo va a estar nublado, el tiempo inestable, así que si hay que ponerle unas fichitas a una lluvia, me parece que el jueves gana, se lleva todo. El viernes la mínima será de 13 y la máxima de 19 grados, nubosidad variable, pero no está anunciado lluvia. Bueno, contaba que estábamos con Julio. Me gustaría hablar un poco de la situación actual y la curiosa situación que se da en el país, pero que también se da un poco en el mundo con las preguntas que nos hacemos acerca de los medios de comunicación y su influencia y sus operaciones, y si es que ahora salen a la luz o antes no se hacían. ¿Cómo ves los medios ahora? ¿Cómo eran antes? Hay una cosa, digamos, Kirchner se equivoca cuando confronta con el campo y acierta cuando se enoja con Clarín, en el sentido de que en eso tiene una cantidad de seguidores. Uh-huh. Yo creo que no tenemos que inventar un nuevo esquema. Si los medios no son el mal. Si los medios fueran todo el poder, los partidos políticos argentinos serían conservadores. Porque los dueños de los medios son conservadores y el Partido Conservador no ganó una elección en la perra vida en la Argentina. Entonces la influencia de los medios es relativa siempre. El peronismo nunca tuvo medios y cuando los tuvo, Perón decía, cuando lo tuvo a Paul, lo echaron. Y cuando volvió no tenía un medio a su favor. Me parece que los medios influyen. Lo bueno de este debate que inició Kirchner es poner la cuestión de los medios en la mesa. Ahora, en cada debate no podemos gestar un enemigo. Lula no elimina a O Globo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer pulseadas. Lo que no tenemos es que destruirnos entre nosotros. Y no estoy defendiendo ni a Clarín ni a nadie. Digo, me parece que esquematizamos todos los pasos que damos y eso no es bueno. Claro, porque también una cosa es poner un tema en debate y otra cosa es tratar de imponer tu punto de vista en ese debate y que arrase con el otro punto de vista. Los medios siempre van a tener poder si son privados. Los medios públicos aburren toda la vida. Digamos, hasta el Pradva, no hay... El medio oficialista no lo escucha nadie. Si acá ponemos 30 radios oficialistas y 2 privadas, la gente... Mi viejo, cuando yo era chico, que mi viejo era gorila, colchonero, socialista, escuchaba Radio Colonia, porque la única radio que hablaba en contra de Perón estaba del otro lado del río. Claro. Ahora, en esa construcción que se hace actualmente de los medios de comunicación, la única forma que, o el enfrentamiento que se da entre el gobierno y el Grupo Clarín, por ejemplo, ¿le parece que es un enfrentamiento en vano o le parece que es un enfrentamiento que tiene una utilidad social? Utilidad social, no. Yo creo que es un enfrentamiento. Yo me peleé con Clarín en su momento y hoy soy capaz de sacar una nota. Uh-huh. Digo, y hay una solicitada que me sacaron en el 2006. Pero las contradicciones son parte de la realidad. Ahora, la contradicción no puede llevar a la eliminación de uno de los términos. Creo que se pueden acordar límites, reglas, normas. Me parece que cuando yo veo la realidad argentina, hay empresas privatizadas que saquean al país y lo dañan mucho más profundamente que los problemas que tenemos entre nosotros. Entonces me parece que no hay que llevar tan lejos. Que existen los problemas, existen. Que hay que exacerbarlos, no estoy de acuerdo. Uh-huh. Es Julio Bárbaro con quien estamos hablando. ¿Qué dice hoy lo que escribiste sobre Rucci, que no lo pude leer todavía? Un poco que esa muerte fue el final de una posibilidad histórica de encuentro entre el pueblo, Perón y la democracia. Esa muerte es la que agudiza los conflictos y que nos va a llevar camino al golpe, que algunos de la guerrilla pensaban que era el escenario ideal para que triunfe la revolución socialista. ¿Y pensaban que podían contra un golpe militar? Y pensaban, estaban seguros que podían contra un golpe militar. Agudizar la contradicción era la frase histórica que reiteraban y repetían. Uh-huh. Ahora, Julio, no, sin decir que vos defiendas esa idea, pero justamente la teoría de los dos demonios en su momento, lo que sobre los que cargaban las tintas era sobre los guerrilleros. Y en realidad eran, al lado de la fuerza del Estado, una fuerza menor. No,
hay una cosa. La teoría de los dos demonios, que no sé si da para tan teoría, es la idea de que había dos males. Claro. La guerrilla y el Estado. Esto es nefasto porque la violencia del Estado es una cosa y la violencia de la revolución es otra. En eso, ahora, la teoría de los dos demonios nos sirve para hacernos lo distraído y decir que los tipos que te ponían la bomba eran geniales, porque si no te caes en la teoría de los... Ya, no elimina la autocrítica. No, claro. Y acá parece que muchas veces se usa esa teoría para tapar, como un arnés Claro. para tapar el cielo. Es decir, porque yo nunca fui milico, entonces esa crítica no me la debo. Pero criticar la violencia como error histórico de mi generación es imprescindible por la riqueza. Lo que hace Pepe Mujica en Uruguay no hay que caer en la teoría de los dos demonios. Es decir, yo que fui el jefe de la violencia planteo este destino de sociedad. Y a mí me da envidia, Pepe. Yo quiero un Mujica, no un Firmenich. ¿Lo conoces a Pepe? Sí, lo conozco, pero no, pero de distante, no tengo relación. Pero, digo, quiero que lo que admiro es eso, esa revolución que es capaz de convertirse en sabiduría y no morir como resentimiento. Ahora, también es cierto que tanto Pepe Mujica como Lula, tipos que tuvieron Bachelet. una legitimidad, pero me refiero a los que tienen una legitimidad ganada de sus luchas sociales antes de llegar a la presidencia, en cierta forma, al decir esto, al decir me equivoqué, lo que planteaba antes estaba mal, no están arriando banderas para un montón de jóvenes que podrían ir más allá de lo que plantean No, ellos al hoy. contrario, no solo, no están diciendo lo que pensé estaba mal. Están tomando la historia como etapas. De tiempo histórico. Cuando yo peleé contra la dictadura, es una etapa. Ahora, si yo me quedo ahí, soy un arteriosclerótico. Claro, porque seguís peleando contra una dictadura que no existe más. Claro. Si pensar que la coherencia es quedarse fijado en el tiempo del pasado, y eso no es una coherencia, eso en serio es cualquier cosa. Entonces me parece que la historia, Perón decía la historia se la cabalga, no se la inventa. Mujica cabalga la historia como yo quisiera que la cabalguemos nosotros. Decía, en aquel momento tuvimos aciertos y errores. Los aciertos fueron estos. Haber peleado contra la dictadura era un gran acierto y hubo muchas vidas entregadas ahí. Seguir esa pelea en la democracia fue un error. Y ser capaces de separar la paja del trigo es la única forma válida de encontrar el pasado y convertirlo en riqueza para que sea futuro. Si no, los dejo en el resentimiento. Digo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Siempre van a ganar los malos y sonamos muchachos. Eso no sirve para nada. Si no, termino en lo de Carrió. Levanto el dedo y denuncio. La última denuncia es contra mí mismo. Y chao, no tengo ningún voto. Ya sabemos a quién no votaste, seguro. Pero ¿hablaste de tu voto Ya públicamente? hablé de mi voto en 2 programas. Sí, yo la última vez voté a Wiener. No sé si no es mi partido. Si yo tuviera que votar entre Cristina, Duhalde y Alfonsín, voto Cristina. Creo que es la mejor opción. Mira, porque muchos te asocian a Duhalde por una Nunca, cuestión de si hay- afinidades. Si hay una cosa que no tengo es ser dualdista. Pobre, le he pegado tanto que hasta ni me lo perdona. Es una exageración. Con Duhalde no estuve nunca, ni en su gobierno ni después. Me llevo muy mal, digamos. Ayer almorcé con Héctor Timerman, pero no hace años que no almuerzo con un dualdista. Digamos, los dualdistas no son mi paño. Para mí el dualdismo es una reivindicación del menemismo tardío. Claro, entonces no sirve para nada eso. Yo creo que no hubo hasta ahora una opción post-kirchnerista capaz de superar al kirchnerismo. Y en algún sentido, Ricardo Alfonsín, al que respeto y lo considero amigo, reivindica a su padre y es para atrás. Ujú. Y después, Duhalde al menemismo y también es para atrás. Entonces hay que tomar lo bueno y lo malo del kirchnerismo y plantearse hacia adelante. Eso hasta hoy no está. No está como oferta electoral. Eso es lo que me pasa ahí, a mí con la militancia. Me parece muy bien que haya militantes Claro. kirchneristas, pero digo, propongan algo más. O sea, no sigan vivando una etapa que, ok, llámenla exitosa, llámenla como quieran, cada uno tendrá su punto de vista, son gobierno y bastante bien nos va. Pero decime, bueno, después, ¿qué hacemos? ¿Cómo sigue esta historia? ¿O seguimos repitiendo lo mismo desde el 2003? Al gobierno le falta, a la política argentina, le falta algo más. Le falta aquello que diga, bueno, los que están con el gobierno están acá y los que estamos para avanzar hoy no hay nadie. Ujú. ¿Para qué vamos a mentirnos? Hay algunos mensajes, Julio, ponete los auriculares que llegan al 4010-7202. Bueno, lo que estamos hablando acá no estamos hablando desde ningún lugar. Tenemos la suerte de tener a Julio, que justamente es eso, se pregunta, cuestiona y no cierra filas con nadie más que con
Sí. con sus ideas de libertad. A mí me llama la atención que haya gente que siga hablando de proceso y no de dictadura. Eso me... ¿Pero qué? ¿Te llama la atención que haya gente distinta a vos? No es que... Hay un eso- montón de gente distinta y cada uno, incluso hay gente que la reivindica y hay espacio en la democracia para ellos también, mientras no quieran atentar contra ella con hechos. No me llama la atención que haya gente distinta a mí. Me llama la atención que con la información que hay hoy, 30 años después, sabiendo los horrores que se cometieron, que haya gente que siga llamando con el nombre que le puso a la dictadura, que es proceso, y no que le diga dictadura. Eso me llama la Y atención. bueno, pero cada uno lo mira desde un punto de vista distinto y cada uno tiene sus vivencias muy Sí, íntimas está y bien, no sabes pero qué le pero pasó hay a cada realidades, uno. Diego, hay realidades. Uno puede tener la opinión que quiera, pero hay realidades. Eso fue una Sí. dictadura, no fue un proceso. Ahora, Totalmente de para mí, acuerdo y yo también lo llamo así, pero lo cada único- uno lo vive Lo distinto. único que queda claro es que el pensamiento que se expresó en esa dictadura murió. Ujú. O sea, la concepción de sociedad que la dictadura, Martínez de Oz, quedó vivo Cavallo, pero que eso, Martínez de Oz, Cavallo y la dictadura expresaron, esa concepción del mundo no es que agoniza, murió, Sí. no tiene ni votos, ni representantes, ni nada, Se agotó completamente. se agotó. Hay otro. Es muy buena pregunta, porque Perón no inventa la guerrilla. Hay un pedazo de la guerrilla que es el PRT, Santucho, que jamás se va a encontrar, ni fue mi amigo y todo, pero no, peronista nunca. Y hay un pedazo de la guerrilla ya en su desarrollo. Perón ordena matar a Aramburu. Los montos matan a Aramburu y después se encuentran con Perón. Entonces, Perón le da a la guerrilla que pelea contra la dictadura un sentido político y luego les ofrece un enorme espacio de cargos para que dejen de ser guerrilla y pasen a ser democracia. Entonces Perón no le suelta la mano para que vayan a la violencia. Perón es el último que intenta que mi generación, que estaba jugada en la violencia, se integre y participe de la democracia. Eso fracasó y no fue por culpa de Perón. Ahora se llama @Julio Bárbaro, si lo quieren seguir en Twitter. ¿Tuiteás seguido, Julio? Tuiteo cada 2 o 3 días. Sí, yo te sigo. La verdad es que me disfruto mucho cuando empezás a tuitear, porque uno quizás, no sé cómo lo vivís vos, pero quizás te da fiaca, no te sentás y no lo escribís, pero realmente cuando empiezan a aparecer tus cosas y yo las leo, digo, qué bueno que hay un lugar donde yo puedo, donde puedo seguir directamente a Julio, sin ningún editorial de por medio, y cuando él tiene ganas de decir algo, lo dice y lo puedo leer. El Así último que muy llamativo fue cuando dije la reelección indefinida está más cercana a la dictadura que a la monarquía hereditaria. Hay provincias que ya son solo estancias. Julio Bárbaro, gracias por la visita, ¿eh? Gracias a ustedes.